Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la sintonía. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del espacio. Gabriel Dávila está en los controles. Ismael se encarga de nuestros videos para el canal de YouTube y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet, en la página web www.rumba985fm.com y además de escucharnos, puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Hoy es lunes. Gracias por arrancar la semana laboral con nosotros. Estamos a 5 de julio, siempre felices de contar con su sintonía. Los saludamos a ustedes y a los compañeros. ¿Cómo se encuentran esta semana, este lunes? Bueno, muy bien. Gracias, Leila, por esta felicitación de comienzo de semana. Hoy es un día que debió ser de celebración para el gobierno, porque hoy se cumple exactamente un año del triunfo electoral del presidente Luis Abinader, pero aparentemente al PRM se le olvidó la fecha. Porque no he leído, salvo un tweet de Héctor Marte Pérez, que es el jefe de redacción del periódico El Caribe. No he visto ninguna otra referencia ni en los periódicos, ni tampoco en las redes. Es extraño, me extrañó mucho eso. Pues yo me acordé ahora que tú lo dijiste, Sí, porque claro. yo honestamente tampoco lo recordaba. Y Esa es la verdad. este primer aniversario de la elección de Luis Abinader, un cambio de gobierno que mucha gente anhelaba, la mayoría del pueblo dominicano anhelaba, encuentra al partido con señales muy preocupantes de disidencia o desavenencias internas, que sí están reflejando en las redes precisamente en el día de hoy. Hay un intercambio entre Guido Gómez Mazara y el expresidente Hipólito Mejía. Hay otro intercambio casi epistolar, por decirlo de esa manera, entre la doctora Milagro Ortiz Bosch y el ingeniero Ramón Alburquerque. Ojalá esas cosas desaparezcan, ¿no? Porque ese tipo de desavenencia puede romper el equilibrio que debe reinar en un gobierno en una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Y en situaciones como esta, un gobierno necesita de todas sus fuerzas para poder acometer las graves tareas, las graves y grandes tareas que tiene por ese delante. no es el gobierno, don Miguel. Saludos, don Miguel, saludos, Leila, saludos, Olga, y a los demás integrantes del gobierno de nosotros, que no es un gobierno, sino es un rumbo. El gobierno de nosotros. ¿Cómo así? El rumbo de la tarde. No, el gobierno de nosotros. Hay un gobierno en la mañana y un gobierno en la tarde, así que... No. Yo estoy hablando del gobierno de nosotros, no es el gobierno. Valentín. Esa gente no son del gobierno. Por ejemplo, Hipólito Mejía no es del gobierno. Bueno, yo no diría... Guido Gómez Mazara no es del gobierno. Ramón Alburquerque no es del gobierno. No, yo sé lo que usted dijo. Usted dijo que hay una partido, en el partido y que le hace daño a un gobierno que tiene que tener todas sus fuerzas. Yo escuché perfectamente lo que usted está diciendo. Bien. Ahora, ellos son del gobierno de nosotros, de los que no son parte del Ejecutivo. Ellos son también de una especie, algunos más que otros, de una especie de oposición dentro del oficialismo. Algunos más que otros. Guido no es del oficialismo, ojo, Valentín. Guido no es parte del PRM formalmente. Sí, claro. Él ingresó en febrero del año pasado formalmente al partido. Formalmente al partido. Y ha estado, y es uno de los principales voceros del oficialismo. Ok, ya. Perfecto. Claro, Guido está ahí. Es más, Guido está pegado, para ser honesto. Mira, no solamente que Guido es del oficialismo, sino que Guido está pegado. A diferencia de Alburquerque y Hipólito, Guido está pegado. El caso de doña Milagro que Miguel cita es un poco más complejo todavía porque la denuncia que ella está haciendo hoy implicaría incluso falsedad en un documento sensible, porque ella está diciendo que un documento con papel timbrado que sale de la dirección que ella coordina, dirige, que es la de ética gubernamental,
fue falsificada su firma, porque ella dice que eso no lo firmó ella y que salió un documento sellado con el papel de la oficina con una firma parecida a la de ella, pero que ella no redactó y no firmó, supuestamente refiriéndose al secretario, al ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, y que ese documento no lo firmó ella, ni lo hizo ella, ni salió realmente de su oficina. Eso es una denuncia seria que implica una falsificación de un documento. Ay, qué gobierno más simpático este. Ella dice también que el señor Albuquerque está como desinformado porque ella trató el tema directamente con el señor Macarrulla en una visita que le hiciera a comienzos de año, si mal no recuerdo, dijo esa fecha, en su oficina del Palacio Nacional, relacionado con el caso que se le vincula, en la Operación Medusa, porque él fue uno de los contratistas de una de las obras que auspició la Procuraduría del señor Rodríguez, Jean Alain Rodríguez, creo que para mejorar, creo que específicamente la nueva Victoria. La nueva Victoria. Que es una instalación que se supone está llamada a desentar el sistema carcelario dominicano, que es una verdadera vergüenza. Don Miguel, de la nueva Victoria, salvo las especulaciones, sí, salvo las críticas políticas que en su momento, cuando estaban en campaña, se hacían, y salvo las disparatadas que después se hicieron por parte de personas que estaban de alguna forma asesorando al actual gobierno con respecto a lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, no hay un solo papel, un solo documento, un solo indicio de que ahí haya habido algún tipo de acto de corrupción, sobrevaluación o lo que sea. Las licitaciones, según se ha establecido en todos los estudios que se han hecho al respecto, fueron hechas acorde con las exigencias de la ley 340-06, y además, no hay un solo elemento que apunte a la realización, a la concreción de algún acto de transgresión a las disposiciones de la ley, salvo el morbo. Entonces, yo no sé por qué un grupo de sus propios compañeros de partido, porque eso es lo extraño, de sus propios compañeros de partido, y de ahí uno dice, bueno, pero ven acá, vamos a lucubrar un poco. Entonces, ¿de dónde viene el apresuramiento con respecto al magistrado Jean Alain? ¿Quién dio la orden? Porque ya sabemos o presumimos que no fue la magistrada Miriam que puso pie juntilla, que se puso distancia con respecto al proceso, pero ya sabemos y hemos visto que muchísima gente del PRM se ha estado refiriendo a este sometimiento y le ha tratado de sacar punta política, porque de lo que se trata es de que Jean Alain es el primer preso político del Ministerio Público Independiente. Es el primer preso político, y si usted quiere saber si es político, léase la solicitud de medida de coerción que le hacen. Sí. Mira, algo más, don Lisandro, eso yo lo quiero aclarar porque eso es algo que me consta. Don Lisandro, que por cierto, yo tengo una excelente opinión de él, eso hablo por mí, no hablo por nadie más. Yo igual. Yo tengo una excelente opinión, siempre la he tenido, don Lisandro. Yo igual. Don Lisandro no construye, eso me consta. MAC Construcciones, no lo preside él. MAC Construcciones lo preside su hijo, a quien conozco también, es mi amigo, pero Lisandro, su hijo, no es funcionario, no ha sido funcionario nunca ha ocupado un cargo público, nunca ha estado en política, y él es que construye, porque yo sé que él vive de construir, sector privado. Don Lisandro no construye. Lo de don Lisandro otra cosa, es cemento, sí, otra cosa, pero no construye. Don pero no ahora se están, acabo de leer en las redes o en un periódico de la tarde, no en un periódico de la mañana, pero en la versión digital de la tarde del periódico, que otra de las acusaciones que se están haciendo como parte de la Operación Medusa es una supuesta compra irregular de gasolina por el monto de 10 millones de pesos. Bueno, y que no se sabe a quién se le dio esa gasolina. Yo supongo que no se la bebió porque no estuviera preso, estuviera bajo tierra. El señor Jean Alain Rodríguez, pero yo creo que están como buscando demasiadas cosas y no se están dando cuenta que están sembrando muchas dudas
con relación no solamente a la legitimidad del expediente, sino también a la intención que mueve todo eso. Yo creo que, no sé, yo no sé hasta cuándo esa independencia se mantendrá como tal, pero yo creo que hay gente aquí con dolores de cabeza y no precisamente los que están siendo imputados, porque aquí va a ser muy difícil ser funcionario público. Olga me iba a preguntar algo. ¿Qué Sí, era, Olga? no, en adhesión a lo que comentabas acerca del señor Macarrulla, que precisamente hace unos minutos acaba de dar unas declaraciones donde dijo que está siendo objeto de una campaña sistemática de difamación y de injuria y que precisamente se ponía a la disposición de cualquier escrutinio, que todas sus actividades públicas y privadas siempre habían sido conforme a la ley y que se ponía a la disposición para cualquier investigación. Sí, eso es correcto que lo haga, porque tú Claro. sabes que el trial by media, ¿verdad? El juicio por los medios, las redes, aniquilan moralmente a la gente sin debido proceso, sin posibilidad de defenderse, sin pruebas. Inmediatamente te juzgan, te sentencian y arruinan tu reputación sin haberte siquiera escuchado o comprobado algo. Así es que funcionan las cosas ahora. Mira, ahora se está hablando cuando uno hace referencia a que se observe el debido proceso. Yo no soy abogado y no tengo autoridad para hablar de eso, pero cuando se hablan de ese asunto de respeto a la dignidad de los acusados, le dicen, ahora tú lo haces y tú protestas o tú te refieres al tema porque hay gente de tu interés involucrado en estos casos. Déjeme decirle algo, que cuando yo era jefe de redacción y su director de su jefe de redacción del Caribe, en el Caribe no se publicaba una fotografía, no se publicaba entonces porque estaba prohibido como parte del estilo del periódico, estaba prohibido mencionar nombres de personas que la policía presentaba, porque era muy usual que la policía presentara a 4 supuestos delincuentes acusados de cualquier robo, le tomaran fotografía y los periódicos publicaran esa fotografía. Nosotros tuvimos una reunión en una oportunidad, incluso en presencia del doctor Ramón Tapia Espinal, que era el abogado del periódico El Caribe, donde acordamos o se acordó que ninguna fotografía de eso se iba a publicar a menos que se omitieran los nombres y se taparan los rostros de los acusados. De manera, pues, estoy hablando de los años 80. Estoy hablando de los años 80, no de ahora. Para que vengan a decir ahora que porque se trata de fulano de Taro, que es un hombre rico, todas esas cosas, estamos hablando de la dignidad de los acusados. No, hay periódicos que no observan esos principios, pero hay muchos como yo que siempre entendieron que ese tipo de cosas o de denuncia de la policía y práctica policial iba en contra de la dignidad no solamente del acusado, sino de todo su entorno familiar. ¿Y qué opina Olga? ¿Qué opina Olga? Mira, yo quiero hacer una reflexión precisamente de todo esto que está sucediendo. Uno constantemente ve en los medios de comunicación cómo surgen otros expedientes, cómo de todas las salas políticas están involucrados en temas de corrupción, que si bien tienen que demostrarlo, yo sé que se ha hablado mucho del debido proceso, bien, eso no quita que se lleve o no se lleve el debido proceso, que se respeten las libertades o el derecho a aquel que tanto menciona Valentín de la presunción de inocencia. Eso no quita el hecho de que estamos ante un momento a nivel social que debe llamarnos a la reflexión. Yo quizás sea la más joven del grupo en este momento, aunque Leila creo que tiene 25 por ahí. Después de mí. Sin embargo, vamos en ese orden. Sin embargo, yo entiendo como quizás una persona joven que lo que está pasando ahora en nuestra sociedad tiene que llamarnos a reflexión. Con frecuencia uno escucha el argumento básico, el argumento sencillo, simple de que los políticos son corruptos. Y es una declaración que se repite y uno la escucha mucho, pero cuando uno comienza a analizar que viendo que cada partido tiene sus propios demonios, que no importa el color del partido que represente en este país, estos casos siguen repitiéndose cada vez
a mayor escala, uno se da cuenta que el dominicano ha hecho de la corrupción una cultura. Y no solo los corruptos que están arriba en los puestos de poder que manejan la nación, sino la gente en la calle. Si usted no es capaz de ser correcto en lo pequeño, si usted es un ciudadano humilde que se roba la luz o un ciudadano humilde que se roba un semáforo en la calle, usted también está sumando a esa cultura de corrupción. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a un punto de inflexión, que este es el momento de inflexión, porque se ha hablado mucho del debido proceso, sí, hay que respetar el debido proceso. Se ha hablado mucho de la presunción de inocencia, sí, hay que respetar la presunción de inocencia, pero eso no quita la cantidad exagerada de personas que están llevando los destinos del país involucrados en casos de corrupción. Y en ese sentido, yo considero que todo aquel al que se le pruebe que ha incurrido en acciones de corrupción, eso es lo más importante. Que quien está cometiendo ese tipo de hechos pague por lo que está haciendo. Es que eso es lo correcto y hay mucha gente que ha interpretado que una defensa de los principios básicos del derecho y de la buena administración de la justicia implica una cierta forma o una modalidad de complicidad con una persona acusada de un delito de corrupción o de cualquier otro delito. Y eso no es cierto. Uno está refiriéndose al fundamento esencial de lo que es una buena administración de justicia, porque si se violentan esos principios básicos, nadie va a estar seguro en este país. Ya de hecho, una acusación hace a la persona acusada culpable de un delito que no ha sido probado todavía. Nadie es culpable hasta que no es sentenciado por un tribunal. E incluso, como hay varias escalas o varios estamentos, etapas y estamentos en el caso de la justicia, hasta la última instancia, yo creo que una persona que ha sido incluso condenado en primera instancia no puede ser considerado todavía. Eso se evidencia ahora. Eso que está pasando con Macarrulla es una cosa que la gente que politiza los procesos judiciales debe tomar en cuenta. Mucha gente tiene una opinión correcta acerca de Lisandro Macarrulla. Sin embargo, ya a nivel público, mediáticamente, está condenado. Déjame decirte algo. Dañado, por lo menos. Yo conozco a Lisandro Macarrulla, probablemente por razones de edad, mucho más que ustedes. Yo no lo conozco. En términos de tiempo. Yo no lo conozco, don Miguel. Yo simplemente tengo la mejor de las referencias de ese pero señor. Quiero hacer esta confesión. Yo conozco no solamente de hace muchos años a Macarrulla, cuando él era el administrador de Cemento Nacional, sino que fui muy amigo, a pesar de las diferencias de edad, de su padre, que era un alto funcionario de esa compañía de Cementos Nacionales, que inicialmente era propiedad del Central Romana o de Golfa Nuestra, que era un hombre ejemplar, que era un tipo de esas cosas, el tipo de servidor público. Él no ocupaba ninguna posición en el gobierno, pero yo digo servidor público porque eran para los empleados que trabajaban con él. Su comportamiento como jefe era realmente un servicio a esos empleados. Era uno de los hombres más sencillos que yo he conocido, más talentoso, más trabajador, y el hijo y decente. El hijo Lisandro heredó esas condiciones del papá. Y cuando a él lo nombraron, yo lo entrevisté. Ahora, usted me quiere. Pero quiero hacer una pregunta, escúcheme, antes que. ¿Quién le da calidad moral? ¿O quién nombró como calificadores a estos neocalificadores de moral? Pero yo quería decir algo también. Cuando él lo nombraron y aceptó el cargo en la campaña de jefe de gabinete de la campaña del presidente, del hoy presidente Abinader, yo le pregunté en una entrevista que yo le hice en CDN que por qué él había aceptado el cargo, y él decía que él se sentía compromisario con una campaña o con un régimen que ayudara a corregir todos los males relacionados con las prácticas viciosas de la administración pública que todos conocemos. Yo le dije que él estaba asumiendo un reto muy difícil, porque no bastaba con lo que él quisiera hacer, sino con lo que pudiera hacer en la administración pública. Por eso ojalá en algún momento dado, el señor Lisandro Macarrulla, quien yo estimo mucho, pero estimo mucho de verdad, salga de este lodo en que han querido, meterlo a la fuerza, por ese tipo de cosas que caracterizan
que uno no sabe ni siquiera cómo nombrarla, que caracterizan la actividad política. El irrespeto político, el irrespeto en el discurso también. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, antes de que Leila cierre con broche de oro. No, yo lo que quiero, pero para yo terminar, yo lo que pienso es que lejos de que ese tipo de asistencia que él está, porque es lo que está asistiendo al gobierno, porque él no necesita estar en el gobierno. No, para nada. Es un hombre acomodado. Un hombre con cuartos. Es decir, si el gobierno no asume la defensa moral de un individuo que merece ser respaldado, el gobierno va a perder una de sus mejores figuras en la administración y difícilmente va a encontrar a alguien. Yo quiero decir lo siguiente, don Miguel, es que estamos dañando las proyectivas de el país, del desarrollo, del crecimiento en todos los sentidos, incluso de lo que tiene que ver con la democracia, porque estamos ahuyentando a la gente buena que ha querido sacrificarse en pos de hacer un activismo político sano, llegar a puestos y brindarle a la ciudadanía, al pueblo dominicano, parte, valga la redundancia, de ese sacrificio tendente a la consecución de los mejores intereses nacionales, de las mejores cosas. Entonces, si seguimos así, poniendo como que todo el mundo es un ladrón, todo el mundo es un ladrón, mire, fulano ladrón, y este, señores, no se ha hecho una auditoría para determinar que ha habido, por ejemplo, nada absolutamente nocivo en la Nueva Victoria. De hecho, en la imputación embrionaria que se hace al magistrado, al ex procurador general de la República, no se menciona absolutamente nada de sobrevaluación con respecto a ese lugar. Y sin embargo, sí se habla de algunas, ¿cómo puedo decir esto? Algunas facilidades que se brindó aparentemente para que salieran gananciosos personas en licitaciones o en actividades de venta de servicios relacionadas con empleados o funcionarios de la Procuraduría. Pero no sé. Dale para allá. A propósito de que tú acabas de decir eso, de que fulano ladrón, fulano ladrón, fulano ladrón. Yo creo que aquí ¿Tú sabes quiénes son los únicos a los que no les afecta para nada? A los ladrones. Que les resbala que le digan delincuente, corrupto, ladrón. Tú le puedes decir lo que sea. Oye, claro, lo que sea. ¿A quién no le importa que le digan ladrón? Al ladrón. Al ladrón no le importa que tú le digas ladrón. ¿Sabes qué significa eso? Que esta situación, estos juicios a priori en las redes sociales, esta aniquilación moral en los medios de comunicación va a llevar a que la gente seria no se quiera meter en política. Es lo que estoy diciendo. Van ahuyentando. Porque al ladrón no le importa que le digan ladrón. Al ladrón. Nadie va a querer prestar servicios al Estado. Las empresas serias y decentes no van a querer vender al Estado y suplirle nada. Por eso yo adquirí el mote de Miguel el Breve, porque cuando tuve la oportunidad, en varias oportunidades de entrar al gobierno dominicano en la ilusión de que uno podía contribuir a hacer algunas cosas bien, me di cuenta que esa es una tarea imposible y me fui muy rápidamente de muchos cargos. Y a lo mejor si me hubiera quedado, no tuviera la necesidad de tener estos empleos para yo poder seguir viviendo. Y a lo mejor fuera una persona con una villa en Capcana y otra villa en Casa de Campo, ¿entiendes? Lo que no hubiese estado mal, y si hubiese sido compañero de nosotros, nos convoca. Si nos convoca para allá. Pero la verdad es que va a ser muy difícil que una persona que goce de cierta tranquilidad y se respete a sí mismo, en el futuro se aventure a ocupar un cargo público, por más interesado que esté de cooperar con el adesentamiento de la vida pública del país, porque eso es prácticamente imposible. Ahí uno sale maltrecho. Es como si uno se metiera a pelear en un ring con un campeón mundial de boxeo. Pero los cuestionadores son bien cuestionados. Los cuestionadores, bueno, lo mismo que está diciendo Leila, que por lo regular al ladrón no le importa que le digan ladrón, le importa muy poco. Porque aquí hay gente que se ha erigido, señor, en calificadores, fulano es ladrón, Perencejo es ladrón, se robaron, y ya la gente toma como un indicativo o como una condición, una precondición
del ser humano, del ciudadano que va a ir a prestar un servicio en la administración pública que sea un ladrón. ¿Y qué pasará entonces? ¿Qué pasaría entonces si este señor, si este ciudadano, que como dijo don Miguel, que lo conoce bastante bien, y Leila, que lo conoce bastante bien, y Olga, hasta cierto punto, como yo, a Tengo distancia, referencias. yo con referencias también. Una persona proba, una persona correcta. Óyeme, la gente que esté en esas condiciones no se va a interesar en la política, no se va a interesar en hacer obras de bien social, no se va a meter tampoco en lo que es la punta de lanza de este gobierno, que es la alianza público-privada, porque el que es privado, que está en su condición económica óptima, no se va a meter con un socio que le puede traer cuestionamientos en el futuro. Entonces lo que se está haciendo aquí es espantándolo todo, dañándolo todo, con una lucha moral de gente sin moral. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque estamos, como dije, ahuyentando, espantando a las personas buenas que quieran en un futuro rendirle un buen servicio a su nación. ¿O me equivoco? Tenemos el invitado. Olga, tú querías decir algo antes de ir a la entrevista, ¿verdad? No, yo Porque rápido pasó. solo quiero agregar que quizá todo lo que ha hecho el Ministerio Público, si no lo hubiese manejado como una novela en Netflix, tal vez habría sido mucho más respetable. Yo estoy completamente de acuerdo que se persiga la corrupción, pero también hay un tema que hace falta tocar que nadie toca. No puede haber corruptos favoritos. En todas las gestiones anteriores a este gobierno, no solo en la anterior, que es donde yo entiendo que hubo de todo como en botica, pero si uno sigue más atrás, muy reciente, también hay muchos casos que están pendientes que yo no veo que se esté trabajando en eso. Ojalá y que con el tiempo también se abra el abanico de los corruptos favoritos y comiencen a tocarse. Si se va a perseguir a la corrupción de verdad, que se persiga toda la corrupción y que se haga dentro de un marco un poquito más prudente, que hagan sus investigaciones, que hagan sus allanamientos, que hagan todos sus procedimientos, pero que no lo exploten a nivel mediático, porque para mí eso es lo más criticable. No que hagan su trabajo, pero que quieran venderlo para tal vez asumir posturas públicas, para ganar puntos para otros puestos, que hay una ruptura, que si Jenny Berenice está trabajando independiente de la procuradora y quiere llegar a ese puesto, todo eso surge precisamente de ese lío mediático en el que han convertido todos estos expedientes de corrupción. A esa chica hay que dejarla hablar, oíste, hay que dejarla hablar. Sí. Parecería que la corrupción comenzó aquí hace 4 u 8 años. No, aquí hay más corruptos que hay que seguir para atrás buscando. Sí, pero yo quiero establecer lo siguiente, señores. Y si por casualidad en cualquiera de estos procesos que se están, ¿cómo se dice? Que se están escenificando, porque es una escena, esto es un asunto de marketing, de teatro, y si por casualidad se demuestra que todo es mentira, y si por casualidad se demuestra, por ejemplo, que tú eres muy naif. No, por casualidad, yo solamente digo por casualidad, porque muchas cosas van a salir a relucir en los próximos días. Y si por casualidad te dicen a ti, mira, esto que dijo aquí fulano de tal es totalmente mentira, porque mira la contraprueba de lo que ellos están diciendo. Si eso ocurre, ¿qué favor se le hace a la lucha contra la corrupción? Si el Ministerio Público de repente empieza a inventar procesos, empieza a crear pruebas, empieza a hacer cosas que sean anómalas, que sean transgresiones también a las disposiciones de la ley. Si de repente podemos retratar un Ministerio Público falaz, pero también un Ministerio Público que acude a la ilegalidad, ¿qué ocurrirá? Todo es un tal vez, Valentín. No, tal vez será cierto. Vamos a la entrevista, Gabriel, vamos a hacer la transición para presentar al invitado que está ya en la plataforma. Adelante.